colegas asambleístas. Quiero empezar haciendo una reflexión antes de mi intervención. Y mucho se ha dicho de una posible inconstitucionalidad de esta ley, porque se estaría afectando al derecho a la propiedad y seguridad jurídica determinado en la Constitución. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La seguridad jurídica cuida la propiedad de lo bien habido. Aquello que ha sido adquirido de manera ilícita no genera derechos. Por tanto, no nos confundamos. No hay bien ni propiedad que defender ni proteger, porque son bienes mal habidos. Por lo tanto, en esta oportunidad considero oportuno expresar mi punto de vista acerca del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de la recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado, y la importancia que ésta tiene para recuperarse. No solo bienes materiales y económicos obtenidos de manera inescrupulosa por diferentes medios, sino sobre todo los valores y la confianza de la ciudadanía de que estos hechos sean esclarecidos, sean mostrados a la sociedad, pero que no regresen más. Quienes sabrán que con la emisión de esta ley se promoverá una lucha frontal contra la corrupción sumada a los otros factores que ya la Asamblea Nacional lo ha sabido hacer de manera categórica. Por ello es necesario que la presente ley demuestre efectividad, eficiencia y oportunidad en su aplicación, manteniendo siempre clarísimo cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es regular el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado y recuperar el valor monetario de los mismos. ¿A fin de qué? De generar recursos económicos para que sean invertidos a las zonas más vulnerables de nuestro país. Con esta introducción, dentro de mis aportes también he realizado el ingreso de la documentación respectiva. Para entrar en mayor detalle, voy a expresar lo siguiente. Y es que con esta ley se implementará un sistema de administración de justicia rápida y eficiente, que eso es lo que más nos preocupa, que vemos que se han extendido demasiado tiempo los trámites y al final del día no se han visto resultados. Entonces, si logramos que sea un sistema de administración de justicia rápida, eficiente, que permita el juzgamiento de quienes, valiéndose de maniobras y actos ilegales desde el sector público o privado, han obtenido bienes muebles e inmuebles ocasionando un perjuicio a la sociedad. Entonces, estos procesos estarán a cargo de jueces especializados, quienes en el marco de sus competencias, en el marco del debido proceso y en los casos que así lo ameriten, emitirán sus sentencias de extinción del dominio sobre dichos bienes. No obstante, la propuesta de crear nuevos jueces especializados en extinción del dominio considero importante incluir esta especialidad en los jueces de las salas especializadas de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito y anticorrupción. Recordemos que cuyas funciones han sido ya aprobadas en un primer momento, diría yo, por este pleno de la Asamblea Nacional durante la discusión del informe para primer debate del Código Orgánico de la Función Judicial. Por ello, me parece que he incluido también las reformas no solamente a esta norma, sino también las que demanda el Código en mención. En el informe para primer debate preparado por la Comisión, que de paso felicito el informe que ha sido elaborado, las iniciativas de las distintas fuerzas políticas de esta Asamblea Nacional, tiene una particularidad y es que se crea o se propone crear el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales como el responsable del proceso de administración, custodio y disposición de los bienes recuperados, estas funciones similares a las asignadas en su momento a Inmobiliar. De hecho, a esta institución deberíamos también pedir cuentas, que nos diga cuál es la situación y en qué condiciones se quedó y que se encuentra actualmente durante este traspaso, que ahora estarán a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Considero que una unidad que se encargue de esto es lo más prioritario y no crear una nueva estructura dentro del Ejecutivo. Porque recuerden que lo que la ciudadanía busca no es que el Estado tenga una nueva dependencia que administre estos bienes, sino que se los monetice para que se conviertan en recursos tangibles en beneficio de la propia ciudadanía.
Nuestro objetivo debe propender a tener una unidad especializada, ágil y que priorice los procesos de monetización de todos los bienes recuperados a través de esta ley. A eso debemos apuntar. Entonces, me permito detallar este tema tan trascendental que propone la ley, que es el establecimiento del proceso de monetización de los bienes incautados, que como su nombre lo señala, servirá para que los bienes incautados puedan ser enajenados después de emitida una sentencia ejecutorial. Y para su realización deberá tener como base los correspondientes informes técnicos, jurídicos y financieros. En este sentido, mi propuesta es agilizar este proceso, establecer tiempos específicos para su realización y los candados necesarios para garantizar la viabilidad jurídica, técnica y financiera. ¿Por qué es necesario los tiempos? No vaya a ser que se cumpla con el proceso de la incautación y que para la monetización no exista claro unos tiempos y que se extienda nuevamente. El país quiere respuestas y las respuestas deben ser tangibles y la forma de generar resultados es siendo eficientes, ágiles en la aplicación de la monetización. Estoy profundamente convencida de lo importante que son los recursos obtenidos de la monetización de estos bienes incautados para ser destinados de manera rápida y eficiente a programas y proyectos que, como se dice en el informe, para la población más vulnerable. Por lo que estoy de acuerdo que en lo propuesto en la ley dice que el 80% es invertido en programas para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en condiciones de doble vulnerabilidad. Perfecto. Aplaudo. Sin embargo, debemos también mirar más allá y llegar a otros sectores y segmentos también extremadamente vulnerables que requieren de nuestra atención, como la protección de personas adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad. Y no descuidemos este Fondo Nacional para la Prevención Integral de Drogas, porque lo que ha ocasionado esta gran discusión ha sido que literalmente en la cara de los ecuatorianos nos han robado, públicos y privados, grandes o pequeños. Entonces la población lo que necesita es que de esas incautaciones se monetice, pero también que logre llegar para sacarle a flote a los sectores que han sido más afectados por falta de inversión, por falta de recursos y estas desviaciones inapropiadas que han existido, faltando al respeto a la dignidad de nuestro país. Desde esta visión, entonces, de destinar estos bienes a los grupos más vulnerables y considerando que uno de los problemas más serios que aqueja ahora, en cambio, el sector rural, ya hemos diferenciado distintos segmentos y ahora quiero especificar en el sector rural y campesino de la falta de acceso a la tierra, considero imperante y prioritario que en las reglas de administración definitiva para aquellos bienes que después de haber recibido sentencia ejecutoriada pasen al dominio del Estado. Y se incluya el siguiente texto que voy a dar lectura. En el caso de bienes inmuebles que tenga vocación agraria, estos pasarán a formar parte de la política de redistribución de tierras agrícolas para campesinos y campesinas, para las mujeres rurales, al plan que ejecuta la Autoridad Agraria Nacional con la finalidad de garantizar el acceso a la tierra y cumplir con la función social y ambiental establecida en la Constitución de la República. ¿Qué logramos con esto, queridos colegas? Con este aporte jurídico podemos pasar de dichos a hechos y que esta gran responsabilidad de la soberanía alimentaria que le hemos endosado a nuestros agricultores lo puedan seguir haciendo, pero en zonas más productivas, en zonas propias, asociadas y equitativamente distribuidas. Por otro lado, si luego del proceso legal respectivo la sentencia del juez determina la devolución de los bienes, propongo que previo a la devolución, el propietario deberá cancelar cualquier valor generado o incurrido por el administrador de este bien. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que si una vez notificada la devolución de los bienes, el propietario no los ha reclamado, el administrador quedará facultado para disponer de aquellos bienes de manera inmediata. Todas las observaciones que acabo de mencionar, más las que he considerado pertinente y que por el tiempo no los puedo expresar en este momento, yo lo he remitido de manera oficial al señor presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana con fecha 3 de septiembre, por lo que hago un llamado extremadamente cordial al señor asambleísta Tello,
que reitero mi disposición a participar en el pleno de la comisión y que para poder exponer todos los cambios y las argumentaciones respectivas a la propuesta que he planteado. Agradecería comedidamente que podamos hacer ese acercamiento. Compañeros asambleístas, esta Asamblea Nacional tiene hoy la gran oportunidad de entregarle al país una herramienta legal que permita de manera estratégica y contundente combatir la corrupción, que permita recuperar bienes y capitales mal habidos. Sí, sin duda. Pero saben que tenemos que recordar que lamentablemente la historia de nuestro país cuenta con innumerables casos de corrupción, algunos de los cuales no han llegado a sentencias definitivas y que en el camino inclusive han desaparecido los bienes, han desaparecido los responsables, han desaparecido las evidencias, dando paso a que la corrupción prevalezca sobre el esclarecimiento de los hechos. Y lo más deprimente, no se ha recuperado absolutamente nada. Este ejemplo de norma ya existe en otros países. Un país vecino, Colombia, tiene esta experiencia. Aprendamos de esas experiencias, mejoremos, corrijamos, para que nuestra propuesta sea clara, acorde a nuestra realidad y que consecuentemente cumpla con los objetivos que requiere el país. Hechos como los ocurridos en el pasado y los que lamentablemente siguen produciendo y han afectado la imagen de nuestro país y están reflejados en las estadísticas mundiales. Y según la Transparencia Internacional en el documento titulado Índice de Percepción de la Corrupción en el 2018, el Ecuador se encuentra en el puesto 114 de 180 países más corruptos del mundo. Eso no solo nos avergüenza, sino nos tiene que comprometer a que este tipo de normas realmente genere el impacto que requiere la sociedad. Que no solamente la ley hará o logrará tener la recuperación de estos bienes, sino hay que sumar varias otras actividades, pero sin duda alguna, esta será un insumo sustancial para lograrlo. Queridos colegas y compatriotas dentro y fuera de la patria, los bienes de origen ilícito, así como aquellos que han sido destinados a causas ilícitas, originando ganancias ilegales, no pueden volverse en contra de la sociedad. No puede, y menos aún llegar a desestabilizar la economía de nuestro país. Por eso, todo aquello que ha sido mal habido debe ser judicializado para que luego del debido proceso pase a poder del Estado ecuatoriano y sea monetizado y reinvertido en los sectores más vulnerables. Para ello, es necesario fortalecer nuestro sistema de justicia, sin duda alguna, para que el país cuente con una herramienta que permita frenar progresivamente la criminalidad. La delincuencia no puede ser fuente de riqueza y de existir debe ser perseguida, sancionada y los recursos de ella se obtengan deben ser destinados a suplir las necesidades de un pueblo que clama varias necesidades. Estimados colegas asambleístas, les invito a que en esta ley seamos muy cuidadosos e incluyamos a detalle ciertos procesos, que aunque parezcan reglamentarios, contribuirán a dejar claramente determinados los plazos, condiciones y medidas que deberán adaptarse para garantizar un manejo adecuado, preciso, eficiente y oportuno de los bienes incautados, para que su manejo no quede a discreción de las autoridades de turno. La administración y custodia de estos bienes debe ser técnica. Solo eso nos garantizará eficiencia. La política no debe entrar en este manejo. Finalizo diciendo que estoy absolutamente convencida que la suma de varios esfuerzos más la aprobación de esta ley nos permitirá recuperar no solo los bienes de origen o destino ilícito, sino sobre todo la dignidad como país ante el mundo. Señoras y señores asambleístas, muchas gracias. La intervención de la asambleísta por Cotopaxi, Ana Belén Marín. Ella arrancó señalando que la seguridad jurídica cuida la propiedad de lo bien habido y que lo obtenido ilícitamente no genera derechos. Dijo que los hechos de corrupción deben ser mostrados a la sociedad y no regresar más, y que la ley debe demostrar efectividad, eficiencia y oportunidad en su aplicación, al referirse precisamente a esta ley de extinción de dominio.